La Nintendo Wii. Sí. Cuando se piensa en esta consola, piensas en reuniones familiares y, para muchísima gente, gráficos simplistas y caricaturescos. Durante su apogeo, fue a menudo desestimada por los jugadores como una consola de potencia insuficiente, una generación por detrás de sus competidores, la PlayStation 3 y la Xbox 360. La Wii es una consola luchadora. ¿Y qué sucede? Que probablemente ganó la generación. Hoy hablaremos del videojuego o los videojuegos que llevaron a esta consola al límite. Y sin nada más que decir, comenzamos. Mad World. Mad World fue el audaz y ultra violento debut de Platinum Games en la Wii. Su característica más impactante es su estilo visual en blanco y negro, puntuado únicamente por el carmesí de la sangre y el amarillo de las onomatopeyas de cómic. Esta no fue una decisión tomada a la ligera o por limitaciones técnicas, es una decisión artística, fuertemente inspirada en novelas gráficas Sin City de Frank Miller, con el objetivo de crear un impacto visual poderoso y estilizar la violencia para que resultara más cómica que nauseabunda. Y bueno, técnicamente esto fue mucho más que un simple filtro de color. Platinum Games desarrolló un motor de juego personalizado en Soft Image, descartando opciones populares como el Unreal Engine para evitar un aspecto plano y mantener la claridad visual en medio del caos. Implementaron varias técnicas. En lugar de utilizar geometría compleja que sobrecargaría el hardware de la Wii, emplearon extensivamente mapas normales o normal maps para pintar detalles y crear la ilusión de profundidad 3D. El segundo juego es The Legend of Zelda Skyward Sword. Este fue el gran final de Nintendo para el ciclo de vida de la Wii, una respuesta directa a la creciente demanda de realismo en alta definición. En lugar de perseguir esa tendencia, Nintendo optó por una estética de pintura viviente. La dirección artística se inspiró fuertemente en pintores impresionistas y post-impresionistas como Cézanne. Esto es más evidente en los fondos y objetos lejanos, que aparecen como suaves y pictóricas pinceladas de color que se resuelven lentamente en detalles nítidos a medida que el jugador se acerca. Este estilo no era solamente artístico, sino también funcional. Sirvió como una hermosa forma de escalado a nivel de detalle, enmascarando de forma natural las texturas de baja resolución que habrían sido evidentes a distancia. Es una declaración de algún modo filosófica por parte de Nintendo. Sí, porque era toda una carrera hacia el fotorrealismo. Pero ¿qué hizo la compañía? Se movió diferente. Red Steel 2. Red Steel 2 es una historia de redención. El Red Steel original fue un título de lanzamiento que intentó lograr un aspecto crudo y realista, pero fracasó en gran medida, resultando en una representación visual turbia y fea. Para la secuela, Ubisoft tomó una decisión crucial. Abandonó el realismo y abrazó el estilo. El juego presenta una estética cel-shaded magnífica y limpia que fusiona el salvaje oeste futurista con influencias del Japón feudal. La crítica elogió universalmente este cambio. Medios como Games Radar lo llamaron posiblemente el más bonito de la plataforma, destacando que Ubisoft aprendió a que no se pueden hacer gráficos reales en Wii, así que eligió un estilo y jugó con las fortalezas de la consola de mierda. Muramasa de Demon Blade. Muramasa representa el pináculo del arte 2D en la Wii, desarrollado por Vanillaware, un estudio conocido por su impresionante arte dibujado a mano. Fue una obra maestra visual. Sus gráficos se describen como un libro que había cobrado vida, impregnado de mitología japonesa e inspiración del teatro kabuki. Utilizaron la potencia de esta consola para crear una profundidad y un dinamismo increíbles. Los entornos presentaban hasta 6 o 7 capas de gráficos que se desplazaban de forma independiente, creando una profunda sensación de tridimensionalidad. Esto podría incluir capas de olas, rocas distantes, nubes en movimiento y un sol poniente. ¡Oh! Todo ocurriendo detrás de una batalla a gran escala en primer plano. Además, los recursos artísticos se crearon al doble de la resolución nativa de la Wii y luego se redujeron, lo que resultó en una imagen final increíblemente nítida y detallada. Oh, Metroid Prime 3 Corruption.
Zip fue el título que demostró que la Wii era más que una GameCube con overclock. Como un título insignia de Retro Studios, fue construido desde cero para aprovechar todas las capacidades de esta consola maldita. El estudio implementó mejoras significativas en su ya legendario motor gráfico. El juego superó a sus predecesores obviamente, con modelos de enemigos más detallados y un uso extensivo de la iluminación de alto rango dinámico. HDR parece que le dicen. Además, la dirección artística fue elogiada por minimizar las debilidades del hardware. Fue una optimización profunda sobre nueva tecnología. Nueva. En lugar de construir un motor nuevo desde cero, aprovecharon su dominio absoluto de la arquitectura de la GameCube y pulieron todo. Super Mario Galaxy 2 es el juego que dejó a la crítica sin palabras, a menudo considerado uno de los mejores juegos jamás creados, aunque yo no coincido ahí. La brillante técnica del juego radica en su trabajo de iluminación y shaders. Aunque los detalles específicos del motor son propietarios, el análisis de su sucesor Super Mario Odyssey sugiere que los juegos Galaxy probablemente utilizaron técnicas sofisticadas como Cube Maps para los reflejos, un modelo de iluminación PRDF, no me pregunten qué mierda significa, no lo sé, y un uso extensivo de Normal Mapping para simular geometría y efectos de iluminación complejos. Además, siempre se ha elogiado los shaders, que dan una gran sensación de volumen y textura a superficies que, sin ser excesivamente complejas, le dan esa atmósfera vibrante. Donkey Kong Country Returns. Esta fue la segunda obra maestra de Retro Studios en la Wii, un juego que parecía engañosamente simple pero que era una potencia técnica bajo el capó. Era un juego en 2.5D, lo que significa que tiene una jugabilidad 2D con gráficos 3D. Sin embargo, este juego exigió más a la Wii que incluso Metroid Prime 3. Los niveles se construyeron en entornos 3D complejos. La mecánica de juego de ser lanzado con un barril entre el primer plano y el fondo no era un truco. El jugador se movía genuinamente a través de un espacio 3D con la cámara simplemente bloqueada en un plano 2D. El nivel de detalle era inmenso, con hierba que se mecía, polvo que se levantaba y animaciones de personajes increíblemente suaves. Silent Hill Shattered Memories. Posiblemente el juego de terceros más avanzado técnicamente en la consola. Parecía pertenecer a un sistema de alta definición. Climax Studios construyó un notable motor interno con características casi inauditas. Lo más destacado fue su linterna, controlada por el Wii Remote, que proyectaba sombras dinámicas en tiempo real desde todos los objetos del entorno. El juego también contaba con un conjunto de shaders de hielo que eran superiores a cualquier otra cosa vista en la Wii, creando asombrosos efectos de refracción glaciales a medida que el juego se congelaba. Además, el motor soportaba un mundo completamente en streaming, permitiendo que todo el pueblo de Silent Hill existiera como una única y gran ubicación sin pantallas de carga, algo crucial. Xenoblade Chronicles fue un milagro técnico, un JRPG con entornos vastos, sin fisuras y de estilo mundo abierto con una consola con apenas 88 MB de RAM en total. La sensación de escala del juego era su característica definitoria. Los jugadores podían ver puntos de referencia en la lejanía y saber que podían viajar físicamente hasta ellos. Sí, creando una sensación de un verdadero viaje que nos encanta. Lograr esto requirió un motor durísimo, como la tengo ahora. Un motor personalizado altamente sofisticado centrado en la gestión de datos. El motor tenía que estar constantemente transmitiendo activos dentro y fuera del diminuto fondo de memoria de la Wii desde el DVD. A medida que el jugador se movía, el motor cargaba el área por delante mientras descargaba el área por detrás. Ahí entiendes cómo es que puede correr. Hablaremos del último juego, The Last Story. El creador del Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, fue el último gran JRPG del trío de Operation Rainfall de la Wii. Adoptó un enfoque diferente al de Xenoblade, centrándose en entornos densos, interactivos y cinematográficos en lugar de la escala pura. El juego fue elogiado por su fuerte dirección artística, modelo de personajes detallados y estilo cinematográfico. Presentaba un sistema de combate único con entornos destructibles, mecánicas de cobertura y complejos efectos de magia
que podían interactuar entre sí. Sin embargo, este enfoque de la densidad y los elementos dinámicos tuvo un costo. El juego es notorio por sus significativas y frecuentes caídas de FPS. Sí, particularmente con batallas con muchos enemigos, pero eso es obvio, si tampoco es que tenga tanta potencia esta mierda de consola. No, mentira. No crean que odio a la Wii. Fue una de mis primeras consolas. Yo la amo. Aquí termina el video.